Bien, Chamisa es la única iglesia donde yo desaparezco y reaparezco. Y nadie de ustedes sabe lo que hago en ese momento. No estoy pensando nomás. Estoy pidiendo que Dios me ayude. Gracias, paz, sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Amén. Ustedes saben cuál es el mandamiento más importante para los judíos. El mandamiento más importante para los judíos. Y su vida gira de los judíos ortodoxos, por lo menos. Gira en torno a este mandamiento para que lo cumplan, porque los judíos ortodoxos están convencidos que si todos los judíos cumplieran este mandamiento una vez, todos juntos, llegaría el reino de Dios. ¿Cuál es? ¿Amarás a tu prójimo? No. Está muy bien, pero lo vamos a ver después, el mandamiento al cual usted se refiere. Acuérdate del día de reposo, el Shabbat. El sábado, el séptimo día de la semana. Por eso el domingo es el primer día de la semana. El día Domini. El día del Señor. En el cual recordamos la resurrección de Jesús. Yo siempre digo, comenzamos la semana celebrando la resurrección de Jesús. Entramos a la semana recordando y teniendo presente, el Señor venció el poder de la muerte. Y cuando yo entendí esto, dando clases de confirmación a los chicos, a los jóvenes, a los confirmandos, de repente cayó esa chaucha. Entendí. No en el estudio teológico, ahí todavía no lo comprendí. Después, qué maravilloso es poder entrar a la semana teniendo la certeza, Jesús resucitó. Jesús venció el poder de la muerte. Tenemos una esperanza viva. No estamos desesperados. Estamos agobiados a veces, pero no desesperados. Y para los judíos era el día Shabbat lo más importante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hay una larga lista de cosas por qué tenemos que celebrar y recordar ese día. Y por ello a Jesús lo acusaron cuando él sanó a personas enfermas. ¿Se acuerdan? O cuando los discípulos comieron de las espigas del trigo y satisfacieron porque tenían hambre, estaban con hambre, y le dijeron a Jesús: ¿por qué les permites a tus discípulos que coman el día domingo, que cosechen? Fue el concepto de cosechen, que trabajen. Pero evidentemente también hay otro mandamiento muy importante. Había toda una discusión en el pueblo judío. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y escuchemos ahora el pasaje bíblico en el cual Jesús se refiere a esa temática y le responde a un escriba a su pregunta. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión o en las discusiones anteriores, que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo, Jesús responder de manera tan sabia le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Bien, una cosa les puedo garantizar. Ustedes, después de la reflexión, pueden hacerme cualquier pregunta. Atrévense. Eso es importante, no como aquí dice, y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. A mí me pueden preguntar cualquier cosa. Y no se van a asustar de mí. Espero. Una discusión. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Hay que entender bien que esa pregunta del escriba no es una pregunta teórica, no es una pregunta dogmática, no es una pregunta teológica, formal, una duda formal. Es una pregunta personal, esencial, fundamental. Yo quiero saber lo que Dios espera verdaderamente de mí. ¿Cuál es la esencia de mi fe? ¿O cuál debe ser la esencia de mi fe? Y era en la teología judía, era una duda, un tema trascendental, ya que sabiendo la respuesta, uno podría aplicarla en la vida propia, personal, individual. Y tiene la respuesta, es muy significativa y existencial, de gran trascendencia y de largo alcance. Porque los judíos sabían que las promesas de Dios para aquellas personas quienes cumplen la ley eran muy positivas, de larga vida, de bienestar, de felicidad, de satisfacción, de confianza, de shalom. Esa era la palabra esencial, de shalom, una paz que abarca todos los aspectos de la vida, de la existencia personal. Ahora, lo que me llamó la atención como primer aspecto aquí es que el judío, el escriba, no pregunta de manera individual, no pregunta cuál es el mandamiento más importante para que yo sea feliz. Ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia. Él pregunta de manera general. Para todos debe haber una respuesta, una sola respuesta. Hoy en día, cuando ustedes conversan con jóvenes, por ejemplo, de la universidad o de otros, el colegio incluso ya, o ya un poco mayores también, ¿qué hago yo para ser feliz yo? O sea, siempre es esa temática personal, individual. Uno también podría decir existencialista.
en el sentido que se refiere a mi existencia personal, individual. Pero los judíos en ese entonces estaban convencidos que debe haber una respuesta generalizada, válida para todos, porque entendieron que, y por ello no pregunta así, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Punto. No el más importante para mí. Porque esperaban que va a haber una respuesta válida para todos. Para toda la sociedad, para todos los individuos que forman esa nación. Una sola respuesta y no una respuesta individual. Es una diferencia enorme. Es otro concepto de ver la sociedad. Y es interesante ahora cómo Jesús responde. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Jesús? Que es una respuesta válida para todos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Bien, esa es una pregunta un poco tramposa, así que cuidado. No, respondan nomás, no hay problema. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Jesús? Amar a Dios. Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Ya, muy bien, ya. Gracias. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo, ya. O sea, amar a Dios y al prójimo, ya. Bien, es muy interesante, su respuesta es correcta. Pero igual falta algo. Porque Jesús no responde en primera instancia con un mandamiento, sino que con una afirmación. ¿Y cuál es la afirmación? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera frase que dice Jesús? Amarás. Pero hay una frase anterior. Eso es lo interesante. Hay una frase anterior. Fíjense. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes se dan cuenta? No empieza con un mandamiento, tú amarás. O en alemán, du sollst Gott deinen Herrn lieben. Como lo aprendimos en clases de confirmación o en clases de religión. Sino que empieza con una afirmación. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y como a mí me gusta el hebreo, también tengo que decírselo en hebreo. Lo tengo aquí, pero también lo sé de memoria. Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. El Shema Yisrael, escucha Israel, o oye Israel, es para los judíos una frase conocida. Shema Yisrael. Si ustedes hablan con un judío, entonces estoy convencido que él sabrá decírselo de memoria, esa pequeña frase. E incluso en hebreo. Los judíos un poco más formados lo saben también en hebreo. Yo no soy judío, pero igual lo sé en hebreo. ¿Y por qué eso es tan importante? Yo se lo voy a explicar dándoles un ejemplo. En Santiago hay un abogado que es sumamente estudioso. Y él está realizando en ese momento una comparación. Me dijo cuando me tocó culto en Santiago, me dijo que de aproximadamente 100 constituciones de distintos países. O sea, tratando de descubrir las similitudes y las diferencias.
Lamentablemente no he alcanzado a ponerme en contacto con él, pero he pensado, ¿qué hago? Me gustaría comparar las constituciones y les voy a explicar por qué. Pero pensaba, bien, puedo comparar 3 constituciones, la chilena, la suiza y la alemana. Por lo menos la introducción. Y me lo anoté, o sea, mejor dicho, lo copié. Voy a ver, aquí. Chilena, la constitución chilena. Después ustedes tienen que decirme cuál es la diferencia. No voy a leer ahora el decreto, visto, etc. Eso no es importante. Sino que el artículo 1, capítulo 1, bases de la institucionalidad. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Primer artículo de la chilena. De la suiza. De la Constitución Federal de la Confederación Suiza, que entró del 18 de abril de 1999, que es válida a partir del 3 de marzo de 2024. Y empieza así. Preámbulo. En nombre del Dios Todopoderoso. La alemana empieza así. Preámbulo. Consciente de su responsabilidad ante Dios y la humanidad. Primera frase. ¿Cuál es la diferencia entre la chilena, la suiza y la alemana? La chilena nunca menciona a Dios. Fundamental. Fundamental. Porque la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sobre qué base construimos una sociedad? En Suiza hubo una gran discusión en una revisión de la Constitución. ¿Vamos a sacar esa frase o la dejamos adentro? Y gracias a Dios la dejaron adentro. Pero hay una discusión, porque muchas personas ya no están de acuerdo. Y en la alemana también. En responsabilidad, consciente de su responsabilidad ante Dios y la humanidad. O sea, hay como una combinación. Me parece bueno, o sea, está bien. Pero la chilena empieza con el hombre. Y Dios queda afuera. Y para mí, lo que leímos es como la base de Deuteronomio 5, es como la base de la sociedad judía. Y la sociedad judía empieza, evidentemente nos parece lógico, empieza con esta afirmación: hay un solo Dios. Nuestro Dios, el Señor, es uno. Y ustedes se dan cuenta, fácilmente nos damos cuenta, cuando tenemos claro esto, las consecuencias de esta afirmación son casi inmediatas. O sea, cualquier Dios ajeno es una ilusión. La adoración de otros dioses es ilógica. Antes de todo, antes de algún mandamiento, antes de iniciar una larga lista de diferentes aspectos, antes que todo está el fundamento. Y la pregunta es: ¿sobre qué fundamento quieres construir tu vida, tu nación? ¿Cuál es el fundamento de su vivencia? Y Jesús responde claramente citando de Deuteronomio 5:6, es una cita literal: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Y cuando tenemos claro esto, tenemos claro muchos aspectos. Si quieres vivir bien, si quieres vivir correctamente, si quieren construir una convivencia, un Estado, de manera adecuada, si no quieren avanzar en la dirección errada, equivocada, si no quieren perderse en su construcción del Estado, de su propia vida, de sus proyectos, de sus sueños, entonces tienen que partir bien. Tienen que decidirse y tienen que definirlo. ¿Cuál será nuestro fundamento? ¿Queremos partir sin Dios? ¿Queremos construir sin Dios? ¿Queremos construir sobre la base humana, sobre la inteligencia humana, sobre la ideología atea que niega la existencia de Dios, que rechaza la realidad de Dios, que no parte de la realidad de Dios? También podríamos formularlo de otra manera. Pueden elegir entre vida y muerte, entre shalom y entre el error. La respuesta de Jesús es básica, es fundamental, es esencial, es trascendental. Así debería ser en todas las vidas, en todos los lugares, en todas las familias, en todos los matrimonios, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los estados. Esto debería ser como la frase básica en todos los colegios, donde lo quieren, en todos los lugares de trabajo, en todas las universidades, en todo. Interesante, en muchas universidades antiguas todavía hay frases, también en los Estados Unidos, hay frases de confesión de esta fe básica. No necesariamente esta frase, pero frases similares. Construimos sobre Dios, sobre la realidad de la existencia de Dios. Y claro, Jesús dice, citando el Antiguo Testamento, oye, pon atención, concéntrate. Lo que ahora sigue vale la pena el esfuerzo para tomarlo en serio, para aplicarlo. Y a base de todo ello, sigue lo demás. Y siguen esas expresiones del amor. Y aquí, evidentemente, hay una palabra fundamental también. Amarás al Señor. Amarás. ¿Cómo? ¿Cómo amaremos a este Señor? ¿Cómo? Con todo lo que somos. Uno podría opinar, pero basta decir con todo tu corazón. Pero en el Antiguo Testamento es tan trascendental que a este Dios lo tenemos que amar con todo lo que somos, que también se especifica más. O sea, no solamente se refiere al corazón, sino que en toda tu capacidad intelectual, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ustedes se dan cuenta, si comparan la respuesta de Jesús y con la respuesta del escriba, hay pequeñas diferencias. Que dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo responde el escriba? Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Eso muestra que no es tan importante el sentido, la cita literal, sino que es fundamental la esencia, con todo lo que soy. Con todo lo que soy. Así deberíamos amar a Dios. La gran pregunta es, ¿qué significa eso y cómo podemos hacerlo?
Esta cita nos indica de inmediato otro aspecto. Cuando Dios exhorta, amarás, entonces nos motiva antes que nada. Porque el Nuevo Testamento nos dice claramente que ya nos ha amado antes. Leo solamente de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, un versículo. Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Quién amó primero? Dios. Dios nos amó primero. Y cuando descubrimos el amor infinito de Dios, nos sentimos como amor reactivo al amor de Dios, como el amor que responde al amor de Dios, como con un amor que es despertado por el amor de Dios. Entonces, si Dios ha hecho tanto, si Dios ha entregado lo que más quiere a su propio Hijo, entonces yo también quiero amarlo a Él. Y en eso consiste la respuesta. Nadie de nosotros es capaz de amar a Dios por su fuerza así. Nadie. Nunca nadie ha amado a Dios así. Pero el amor de Jesús despierta el amor en nosotros. Y también al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros en nuestro amor al prójimo somos, ¿saben cómo? Somos selectivos. Seleccionados. Este es mi prójimo, no, este no. O esta no. A esto lo quiero, a este lo quiero, no, al otro no. Me cae mal, me molesta. Pero Jesús dice, no. Aquí tú no puedes seleccionar. El prójimo es aquel que me es más cercano en esta situación, sin que tú lo hayas seleccionado. Que te caiga bien o te caiga mal. Es tu prójimo en ese momento. Y a él lo tienes que amar. Nada de selección. Incluso más. Amarás a tú, que dice Jesús en el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos que amar? A tú. A tu prójimo, pero más. Al enemigo. Gracias, Erika. Al enemigo. ¿Se dan cuenta? Eso nos cuesta. Una persona que nos molesta, que nos irrita, que no corresponde a nuestras ideas, nuestros conceptos, que nos ha causado mal. Bien, uno como pastor también conoce a esas personas que me han hecho mal. Que me han causado enormes problemas. ¿Y cómo podemos amar? Lo que a nosotros, a Birgit y a mí, nos ha ayudado mucho es orar. Orar por estas personas. Bendecirlas. Pedir por la bendición de Dios para estas personas. Y yo les puedo decir, eso me ha dado paz. Me ha dado paz. Ya no tengo que preocuparme. Lo he podido entregar en las manos de Dios. Y allí estoy en paz. Una vez dije a mi hija, no, yo estoy en paz con esa persona. Estoy bien. Aunque me haya causado mucho dolor de cabeza. Muchas dificultades. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, y con eso termino. Interesante al final la respuesta de Jesús. Cuando lo vio contestar con tanta sabiduría, ¿qué le dice? No estás lejos del reino de Dios.
¿Qué diría Jesús de mí? ¿Es suficiente estar cerca del reino de Dios? ¿Es suficiente? Cuando uno va, lo digo así, cuando uno va al médico y tiene que saber urgentemente cuál es un diagnóstico, yo llego hasta la puerta de la consulta, pero no entro. Entonces estoy cerca de la consulta, estoy cerca del médico, pero el médico no sabe, sino que yo tengo que entrar. Y así hay que decir, no es suficiente estar cerca del reino de Dios, hay que estar en el reino de Dios. ¿Y cómo estamos en el reino de Dios? Porque Dios me amó primero, por medio de Jesús. Porque Dios extendió primero la mano para guiarme, para tomarme, para recibirme. Dios actuó primero. A veces he dicho, cuando conversamos con parejas, sobre que 1 Corintios 13, entonces les he dicho, miren, cuando están tensos, cuando están molestos, porque eso pasa en los mejores matrimonios. O hay aquí un matrimonio a quienes nunca les haya pasado esto, que levanten la mano, entonces que nos den clases particulares. Lo necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Extender el brazo. Ven. Dar un beso. Eso alivia tensiones y conflictos. ¿No es cierto, Birgit? Sí. Un abrazo. Demostrar cariño. Acercarse. No arrancarse. Acercarse. Cuesta. A veces es difícil. Volver a abrazarse. No voy a entrar en más secretos matrimoniales. Estamos bien, pero también tenemos nuestras diferencias. Eso está claro. Y uno no siempre se encuentra en las mismas condiciones. Entonces a veces en alemán se dice, manchmal gibt es dicke Luft. O sea, hay una situación compleja. Entonces hay que reconciliarse. Y eso es lo que hizo Dios. Dios se reconcilió por medio de Jesús con nosotros. Y por ello solamente podemos hacer ¿qué? Alabar a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí. Y por ello también puedo amarte a ti y amar a mi prójimo. Que así sea para ustedes, en sus relaciones humanas, en nuestras relaciones humanas, pero sobre todo en nuestra relación con Dios, para que no estemos cercanos al reino de Dios, sino que para que estemos dentro del reino de Dios. Amén. Cantemos el siguiente himno. Santo Dios, oh Dios de amor.
celebramos juntos la Santa Cena, que en la iglesia original también era conocida como la comida de amor. Muchas veces los cristianos compartieron primero una cena, una comida. Nosotros lo hacemos a la inversa. Primero celebramos la Santa Cena y después compartimos en la otra, a la inversa. Pero está bien así, también está bien. Según la página, en la página 11, la Santa Comunión. El Señor sea con vosotros. Elevad vuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, que con tu Hijo unigénito y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Nos ponemos de pie y oremos juntos. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros está. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: bebed de ella todos. Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Amén. Cantemos juntos el Agnus Dei. Jesucristo nos invita. Vengan, ya que está todo preparado. Feliz el hombre que en el Señor confía. Amén. Amén. Invito a todas las personas quienes desean participar en la Santa Cena, formar un semicírculo abierto. Los demás pueden tomar asiento. Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Jesucristo murió y resucitó por ti. 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 Jesucristo murió y resucitó. 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 Jesucristo murió y resucitó.
El salmista dice, dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Y en paz. Amén. Los invito a ponerse de pie para la oración. Padre Celestial, Señor Jesucristo, no somos dignos de tu amor. No lo hemos merecido. Tu amor es absolutamente voluntario, motivado en ti, porque tú nos quieres mucho más de lo que nos podamos imaginarnos. Y por ello te alabamos, te adoramos y te agradecemos. Ayúdenos a compartir este amor tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos quieres tanto y así has hecho todo lo posible para invitarnos, para motivarnos, para que un día podamos comenzar a compartir contigo por toda la eternidad. Tú quieres nuestra presencia en tu reino. Gracias por tu llamado. Te pedimos por todas aquellas personas quienes dudan de tu amor, quienes dudan de tu eternidad, quienes dudan de que tú eres un solo Dios y que tú eres el fundamento. Te pedimos por aquellas personas quienes pasan por situaciones complejas, desafiantes, y quienes nunca se han imaginado que podrán vivir algo así. Te encomendamos a las personas enfermas, hoy especialmente a María Cristina Aguilera y también a Anita Ulloa Cárdenas. Tú las conoces, su situación de salud, especialmente su grave enfermedad, y queremos encomendarlas a ti. Y también pedimos por las familias, por sus familias, por sus amigos, que tú les des fuerza para estar presente en esta situación desafiante. También por el personal médico, que actúen con sabiduría, con buenas decisiones, por el bien de María Cristina y de Ana. Te encomendamos nuestro país, las elecciones que se están acercando, y te pedimos por el bien de nuestro país, por los gobernantes, por las personas responsables, por las autoridades, que sepan manejarnos bien. Señor, tú conoces la situación desesperante de nuestro mundo, todas las crisis en las distintas partes, y solamente podemos pedirte, Señor, ten piedad de nosotros. Te encomendamos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros colegios, nuestras universidades, que deben ser lugares de formación y también de fomentar la fe, porque hoy en día sucede pocas veces, se siembran muchas dudas. También ahí te pedimos, ten piedad de nosotros. En tu nombre te lo pedimos. En un momento de silencio, cada uno puede dirigirse a Dios personalmente.
y pedimos por la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Amén. Terminemos con el último himno. A ti la gloria, que es una canción de alabanza a Dios.